El siguiente punto es los datos de la población indígena. En el año 2005, la doctora Cintia Pagano obtuvo el Premio Nacional de Medicina. En este estudio se analizaron marcadores mitocondriales y del cromosoma. Y en una muestra de la población uruguaya se obtuvo que el 38% de la población uruguaya tiene origen amerindio. Según la encuesta nacional de hogares ampliada en el año 2006, el Instituto Nacional de Estadística, el 3.8% de la población, que equivale a 115.118 personas, se reconoció como descendiente de indígena. Cabe señalar que el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo, referido a la última encuesta nacional de hogares ampliada del año 2006, expresa uno de los resultados más sorprendentes respecto a la composición racial de la población uruguaya fue el importantísimo crecimiento de las minorías raciales en relación a las cifras relevadas por el INAE 10 años antes, usando los mismos criterios de reagrupamiento de las categorías raciales en ambas encuestas. La población afrodescendiente, que en el año 1996 representaba el 5.9% del total, aumentó a 9.1%, y la población que se autoidentificó como indígena pasó del 0.4% al 3.8%. Este aumento de la población indígena tiene una fuente de explicación que refiere a procesos de transformación de las identidades colectivas, destacando que la revalorización de las raíces indígenas y la movilización de las distintas organizaciones en pro de la afirmación de la conciencia racial o étnica, pudiendo incluir en el aumento de la declaración de la ascendencia racial afro e indígena, quebrando así la imagen de la Suiza de América, que ha tenido por mucho tiempo nuestro país. Según datos preliminares arrojados por el Censo Nacional del año 2011, otorgados por el Instituto Nacional de Estadísticas, un 4.9% de la población uruguaya, que equivale a 159.324 personas, afirman tener descendencia indígena. El siguiente punto es derechos indígenas e información de Uruguay. Si bien Uruguay ha votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ha suscrito y ha ratificado los tratados internacionales de los derechos humanos, tales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el problema es que no reconoce aún a sus pueblos indígenas que habitan en su territorio. No existe en la Constitución uruguaya un reconocimiento a la preexistencia étnica de los pueblos indígenas en el territorio del Uruguay, ni tampoco se reconoce en ella el carácter multiétnico de su población. No figuran en ella ninguno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas: autonomía, libre determinación, territorio, cultura, ni tampoco figura el derecho a la titulación colectiva de tierras y territorios. Esto se expresa en el informe que Uruguay ha enviado en los últimos años tanto a los organismos de la ONU, aunque como se verá no hay claridad en sus aseveraciones. Por ejemplo, en su informe País DESC del año 2008, en el ítem de reconocimiento de los derechos y consulta a los pueblos indígenas, el informe señala: la República Oriental del Uruguay, en su estado sin precedencia indígena organizada en tantos pueblos, los colectivos actuales se identifican como descendientes de indígena y el Estado ha promovido proyectos de rescate de su identidad cultural. Estas aseveraciones produjeron un repudio de aclaración por parte del Consejo Económico y Social de la ONU, a las cuales Uruguay respondió. Respecto de este punto, cabe aclarar que los censos nacionales realizados en el país en el siglo XX no se incorpora una pregunta relacionada con el ítem etnia o raza. Se obtuvieron datos relacionados de la diversidad de la población recién en las encuestas nacionales permanentes de hogares realizadas en los años 1996 y 2006 por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Y continúa. En la actualidad, las organizaciones y personas que integran el Consejo de la Nación Charrúa se reconocen como charrúas, ejerciendo el derecho a la identidad, basados en su conciencia y voluntad de pertenencia a una cultura originaria, a una nación histórica. Basados en esta concepción, participan de la presidencia del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América y el Caribe como indígenas. Es de hacer notar que Uruguay no ha ratificado aún el convenio 169 de la OIT. Esto también está expresado en el informe del año 2009 de Uruguay al Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, cuando se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. El país tiene pendiente la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal celebró su quinto periodo de sección del 4 al 15 de mayo del año 2009. El examen de la situación de Uruguay se llevó a cabo en la 11ª sección, que tuvo lugar el 11 de mayo del año 2009. La delegación del Uruguay estuvo encabezada por el señor González Fernández, ministro de Relaciones Exteriores, quien en su declaración inicial de dicha sección aprovechó la oportunidad para reconocer que en los inicios de nuestra república los indios de mi país sufrieron un genocidio en relación al genocidio perpetuado contra la población charrúa en 1831. Luego de examinar las recomendaciones formuladas durante el diálogo, Uruguay examinó las recomendaciones formuladas durante el diálogo interactivo y dio su apoyo a las que figuran a continuación respecto a los derechos indígenas. A.3. Ratificar el convenio número 169 de la OIT en Perú. 4. Considerar la posibilidad de ratificar a la brevedad el convenio 169 de la OIT a fin de acordar su reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia. A36. Estudiar la posibilidad de elaborar y aplicar un plan nacional para combatir la discriminación contra los afrodescendientes y los pueblos indígenas en Argelia. Luego se pasó al tema de la denuncia. Uruguay no posee un marco legal para los derechos de los pueblos indígenas. Primeramente, no se reconoce nuestra preexistencia ni nuestra cultura existencia en la Constitución uruguaya. Esto se traduce en la falta de reconocimiento de los derechos específicos y colectivos como pueblos indígenas en la Constitución y por ende en la existencia de políticas públicas específicas para la población indígena. Si no existimos para el Estado, no podemos hacer nuestras denuncias de incumplimiento de nuestros derechos colectivos. Dado que Uruguay no cumple por omisión, se trata de una vulneración estructural de nuestros derechos como pueblo indígena. Pero para hacer que ese reconocimiento oficial pueda darse, para poder salir de la invisibilización estructural que estamos sometidos, en primer lugar demandamos que se haga un reconocimiento histórico de los hechos que rodearon el genocidio de Salsipuedes con el fin último de derribar la representación social de la extinción indígena. No todos murieron, no fue un exterminio como se nos inculcó en las escuelas. Nosotros descendemos de aquellos 300 o más sobrevivientes de Salsipuedes, que fueron repartidos en las estancias, pero de una manera oculta, de puertas para dentro de los hogares. Nos fueron transmitidos pautas culturales charrúas. De esta manera podremos demostrar oficialmente nuestra propia existencia física y cultural como charrúas de hoy, con una identidad propia, sujetos a derechos colectivos como un pueblo originario que sufrió tales operaciones de violencia física y simbólica, pero que sobrevivió a ellas. Uno de los derechos más importantes para nosotros es el derecho a nuestra propia identidad. El derecho se puede efectivizar a través de una educación intercultural bilingüe. En nuestro país, al no tener derechos específicos, no podemos ejercerla. Otro aspecto a considerar es la falta de territorio.
con el genocidio de Salsipuedes se nos quitó el poco territorio que nos iba quedando para poder seguir viviendo de acuerdo a nuestra forma de vida ancestral. Actualmente nos encontramos en un proceso de recuperación de nuestra cultura, pero esta área no se podrá completar sin un territorio propio donde poder desarrollarla, pues a través del contacto directo con el monte y la pradera que podremos recuperar nuestra propia cosmovisión. Desde ya hace unos años, Uruguay ha ido cambiando su modelo de desarrollo. Pasó de ser un país ganadero y agricultor a un país productor de soja transgénica y de madera de grandes extensiones de monocultivo de eucaliptus y de pinos. Hoy el Uruguay se ha ido abriendo a grandes inversiones de megaproyectos tales como el de plantas de celulosa y el de minería a cielo abierto. Todo esto ha afectado enormemente el modo de vida de los charrúas rurales, en especial el uso desmedido de los agrotóxicos están afectando la salud de la población charrúa rurales. Al no tener un marco legal, no tenemos una vía para proteger la salud de estas comunidades rurales. No podemos proteger tampoco nuestros lugares sagrados contra estos megaproyectos. Para el pueblo charrúa es fundamental la consulta previa, ya que la aprobación e implementación de proyectos extractivos y otro tipo de proyectos en nuestros territorios tradicionales ha adquirido una especial relevancia en el contexto actual. En la declaración de la apertura de la 12ª sección de negociaciones para la búsqueda de consensos del grupo de trabajo de la OEA para el proyecto de declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas realizada por el Caucus Indígena, se nombra a Uruguay en una lista de países que actualmente violan los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En dicha reunión, el CONACHA estuvo representado y así se demostró que por el solo derecho de tener población indígena y no haber ratificado el convenio 169 y no haber reconocido en su constitución los derechos indígenas, el Estado uruguayo está vulnerando el derecho al territorio, el derecho a la consulta libre, previa e informada, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la autodeterminación, entre otros derechos indígenas ya consagrados internacionalmente. Como CONACHA hemos entrado un petitorio al Estado uruguayo en julio de 2005 para que ratifique el convenio 169 de la OIT. A través de todos estos años hemos dado seguimiento a nuestro petitorio, pero no ha habido avances sustantivos en este proceso. Uruguay aún no ha cumplido con las recomendaciones a las cuales dio su apoyo, formuladas en la 15ª sección del Grupo de Trabajo de la EPU en la ONU, en mayo del año 2009, de ratificar a la brevedad el convenio 169 de la OIT y está lejos de hacerlo. Por todo lo antedicho, es de crucial importancia para el pueblo charrúa de que el Estado uruguayo reconozca a los indígenas del país a través de la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y de una reforma constitucional en la cual se incluyan los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Consideramos que la intervención del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, en nuestro caso, puede tener una efectiva y real incidencia frente al Estado uruguayo para que esto ocurra. Como ven, se han puesto a nivel internacional nuestros derechos como nación charrúa, nuestros derechos históricos y actuales, con la representación de la delegada Mónica Michelena del CONACHA. Es importantísimo el paso dado y que este tema se ponga a nivel internacional y que sepan que que no somos invisibles, porque también a nivel internacional el Estado uruguayo transmitió al mundo que en Uruguay no había originarios. Me ha pasado a mí y a muchos de ustedes que están escuchando tal vez también, que entablamos un diálogo con algún originario, algún hermano del continente de esta Vía Yala y nos dice, pero en Uruguay ¿hay originarios? Y le decimos, sí, acá estamos, tratando de recomponer nuestra nación. Y eso sucede. Este paso es importantísimo, repito, pero hay que actuar internamente acá en Uruguay,
Ya está establecido el trabajar este año metiendo el cuchillo a fondo por este convenio 169, que habla de los derechos que tenemos y la obligación del Estado uruguayo a reconocernos, a hacer efectivos los derechos que tenemos. Desde Marquemos un Norte vamos a seguir firmes en nuestra lucha, que es desde el corazón, pero no es de románticos. Es del corazón porque lo sentimos así, en lo más profundo de nuestro ser, pero firmes en luchar por lo que nos corresponde a todos los que integramos nuestra nación charrúa. Tuve un reconocimiento en una charla telefónica con Mónica Michelena por lo actuado en esta ocasión. Y con humildad me contestó que era lo que tenía que hacer, que era su deber, que ella está orgullosa de todos nosotros. Eso fue lo que me contestó. Pero los reconocimientos no están de más. Decir las palabras justas hacia una persona tampoco está de más. Y creo que lo hecho fue excelente y lo que se va a seguir haciendo será más. Y vamos a poder lograr nuestros objetivos como nación charrúa. Aquellos que integran el CONACHA, los que no lo integran, los que son independientes, no se olviden que somos todos hinchalaces. Un abrazo.